Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por ver este video. Bueno, quise hacer un video sobre la temática de límites, funciones y derivadas como aportes o elementos necesarios para poder desarrollar una clase de cálculo. Mi nombre es Steven Camilo Loaiza, soy estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, bajo el proyecto curricular de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en matemáticas. Este video lo he realizado con el enfoque de relacionar los temas trabajados y las experiencias eh, adquiridas en el espacio de formación de modelos algorítmicos al cálculo y pues por ello he querido recopilar algunos temas que hemos visto y algunas relaciones con temas fundamentales para el desarrollo de las clases de cálculo. Entre ellos pues podemos hablar un poco sobre la idea de límite, conceptualizar o dar una perspectiva de la idea de límite. Creo que es uno de los puntos que son claves para el desarrollo de una clase de cálculo. Entonces, pues vamos a ver un poco más adelante. La continuidad de una función. Si bien es claro, función es una palabra bastante relacionada en el mundo de las matemáticas. Y es, es uno de los objetos matemáticos que puede llegar a traer errores o dificultades del pasado con respecto a otros objetos matemáticos para lograr la interpretación adecuada de este tipo de concepto e incluso la formulación de este tipo de conceptos en una clase de cálculo y no hacer llegar a sus estudiantes la complejidad que es este tema puede llegar a tener ciertas dificultades. Entonces vamos a hablar un poco si hacia la continuidad de una función y a la misma vez podemos hablar de algunas interpretaciones erróneas que podemos realizar de alguna función en específico. Errores que podemos cometer por lo general en las escuelas, en las instituciones educativas. Bueno, otro apartado de ya alejándonos un poco de estos tres que son introductorios, vamos a hablar un poco sobre la derivabilidad. Cuando una derivada es aplicada en un punto, ¿qué consecuencias, qué consecuente puede tener este tipo de acción y qué diferenciación puede tener con la función derivada, que son dos objetos totalmente diferentes? Ya para finalizar, quisiera hablar un poco sobre cómo diseñar un buen curso de cálculo. Esto es una perspectiva de lo que yo considero que puede ser trabajado como o implementado en una clase de cálculo de forma adecuada. Bueno, después de muchas discusiones y algunos debates presentados en el espacio de formación de modelos algorítmicos, he llegado a una reflexión, a, un, a una aproximación, alguna idea sobre la idea o la definición de límites. Considero que hablar de límites, hablar de este tipo de objetos matemáticos, es una noción intuitiva. Entonces, lo que hacemos es desarrollar esa idea de poder generar lo intuitivo en un objeto matemático y llevarlo como de lo abstracto a entenderlo y a poderlo adquirir. Claramente expongo mi idea que los límites pueden ser una noción intuitiva y esto puede ser una aproximación a un punto en concreto en una sucesión o una función. Entonces, los límites nos pueden estar dando una idea intuitiva de algo que podemos hablar de algo infinitamente pequeño o a su vez infinitamente grande. Una sucesión es algo que empieza a seguir, a seguir y a seguir, lo cual nos está expresando el límite
que vamos a ir hacia un punto en concreto, algo tan cerca, algo tan próximo, pero que no podemos llegar por decirlo así. Entonces es una idea que podemos hablar de abstracto o una idea intuitiva, netamente intuitiva, al igual que una función. Una función no estamos hablando de puntos, un poco más adelante lo veremos, pero pues con la idea de función ya hablaremos un poco. Entonces, he llegado a la definición de que los límites es un desarrollo intuitivo, es una noción intuitiva dentro del mundo de las matemáticas, la cual se puede aplicar y llegar pues a ese tipo de objetos mediante el desarrollo y mediante la idea de que el infinito puede ser tomado como un objeto y se puede moldear, se puede decir que el límite no es algo que esté muy fuera de la realidad de nosotros. Bueno, entonces hablamos de que el límite es algo intuitivo. En las escuelas, a mi experiencia en el espacio de formación, tomé la determinación de que el límite lo podíamos ver como una relación de distancia. Entonces, algo que cada vez se va acercando más a un punto en específico. Entonces, consultando un poco, algunos referentes mencionan que esta idea, este concepto de distancia, estamos hablando también y relacionándolo con un espacio euclídeo. Entonces, si nos vamos a este tipo de geometría, geométricamente hablando en un espacio euclídeo, estamos mencionando también la idea de que podemos particionar ciertos, hacer más cortas las distancias. Euclides pues habla de distancias a su manera y podemos determinar que el límite es algo que nos puede llevar desde un punto a acercarnos a otro que más adelante con el transcurso del tiempo llamamos punto de acumulación, etcétera, etcétera. Bueno, luego de acercarnos a la idea del límite, llega la idea de la continuidad de una función. Como pudimos ver en el apartado de arriba, esto es una noción intuitiva. Me quedo en lo intuitivo porque la idea de función también es una idea que podemos desarrollar mediante lo intuitivo. Nosotros por lo general decimos que la función son valores asignados, son parejas ordenadas a partir de una variable independiente. Entonces tenemos un x que vamos dándole valores y unas imágenes que están dándose a partir de una expresión o una función que nos están denotando. ¿Qué es lo que pasa en estos dos ejemplos? Por ejemplo, aquí podemos observar a 1 sobre x, donde podemos determinar valores de tal forma que podamos crear estas formas y generar una asíntota, el cual la asíntota es un punto que nos lleva a la idea también de límite. Algo que nos aproximamos tanto que podamos, tanto que querramos, pero pues finalmente el punto 0,0 no podríamos denotarlo en esta función. Esta idea pues también de la función, como varios puntos, son las que por lo general empleamos en la clase de matemáticas, a lo que nos lleva a una idea errónea sobre qué entendemos por función. Aquí podemos ver, por ejemplo, una pareja ordenada donde yo asigno valores a x y a y, donde yo asigno valores a x y nos dan unas imágenes correspondientes que nosotros denotamos como y. Como podemos ver, estos son una sucesión de puntos. No estamos diciendo en ningún momento que la función sea una sucesión de puntos, sino aquí la palabra clave es el movimiento. Nosotros tenemos la acción en una función de realizar un movimiento, un comportamiento de algún modelo natural o algún movimiento, algún momento en específico natural que pueda expresar la función determinada.
Entonces, alejarnos esta idea en las escuelas de X toma los valores de 1, 2, 3 números naturales, y Y son imágenes que están acorde a una expresión, alguna denotación que practica la función como tal. Entonces la idea de función se empieza a perder y se empieza a mirar la función como parejas ordenadas, lo cual no nos permite ver, no nos permite intuir el movimiento que existe en una función. Entonces, vemos acá, nuevamente, en la continuidad de una función, cuando una función presenta un movimiento, no necesariamente toda la marcación que está haciendo la función debe ser continua. También encontramos funciones que son continuas, pero no se encuentran, por decirlo así, denotados por un solo movimiento, sino también existen movimientos totalmente diferentes a los que no sean seguir un patrón, una marca en específico. Entonces vamos a alejarnos, una conclusión, vamos a alejarnos de esta idea de función como una relación de puntos. Esto no estamos diciendo que esté mal en ningún momento, sino esto nos ayuda a comprender un poco más la idea de la existencia de los puntos dentro de una función. No construir el concepto de función a partir de una relación de puntos, porque no estamos observando ni analizando las implicaciones que tienen este comportamiento, porque pues aquí es un comportamiento lineal. Si estuviéramos hablando de una función como tal, un incremento o una proporción de 1 a 1, donde la relación de los reales se presenta. Los reales. Aquí tenemos una relación de números naturales, una relación de unas parejas ordenadas de punto a punto. Entonces, podemos determinar que la palabra clave es el movimiento. Bueno, luego de hablar de la función, de la reflexión que pudimos hacer de la función, hablamos de un concepto bastante fundamental en el mundo del cálculo, y es pues la derivada. Entonces la derivabilidad se puede presentar de dos formas. La derivada en un punto y la de función derivada. Entonces, bueno, algunas definiciones que aparecen en algunos textos de cálculo, donde nos dice que pues podemos establecer la condición para mirar que si una función cualquiera es derivable, es porque la función, las parejas ordenadas el conjunto de soluciones de la función pertenece a los reales y es derivable en A si A pertenece al conjunto determinado por las evaluaciones de la función. Entonces la función pues es continuada en A. Bueno, vamos a hablar un poco más adelante de esto, porque pues vamos a hablar de la derivada de un punto, porque geométricamente hablamos de la derivada en un punto, la hablamos como el valor de la pendiente de la recta tangente a la función por el punto de la pareja ordenada el valor determinado que queremos decir y la imagen correspondiente. ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando hablamos de la derivada de un punto, estamos encontrando son rectas tangentes a la función determinada. ¿En qué punto? Pues en el punto que queremos derivar. Entonces, recordemos que un punto tiene una pareja ordenada. Su punto en la función, por eso decía anteriormente que no es erróneo buscar parejas ordenadas y poder hallar puntos dentro de una función. Y la imagen en la función. Entonces, geométricamente podemos estar hablando de rectas secantes que se van aproximando a convertirse en una recta tangente. Entonces estos dos puntos que son secantes van a terminar siendo uno solo. Y esta idea también de aproximación de lo intuitivo, estamos hablando nuevamente de el límite. Por eso podemos relacionar el límite, la derivada, la función. Todos estos objetos matemáticos siempre se encuentran muy ligados. Bueno, como podemos observar, aparece que la derivada, bueno, una función derivada en un punto determinado llamado A,
y se puede denotar si existe el límite pues de la función de la sucesión que se están dando, tanto cuando la amplitud del intervalo de este tiende a cero. Entonces, aquí podemos aproximarnos a la idea de que tenemos una función, tenemos un punto dentro de esa función, tenemos otro punto y los vamos a aproximar de tal forma que de forma intuitiva podamos decir que uno está sobre el otro. Entonces esto pues puede generar una idea bastante clara sobre la importancia de poder ver estas ideas abstractas, poderlas asumir y poderlas construir de forma propia. Entonces recordemos que pues la ecuación para finalizar, la ecuación de la recta tangente se estaría dando como la función, que podemos ver la ecuación de la recta tangente cuando tenemos un punto y una pendiente. Recordemos que la pendiente, como les había dicho de forma geométrica, es el valor de la pendiente. La pendiente entonces la tenemos a partir de la derivada de la función y la recta tangente a esa función pues se encuentra con los puntos f de a, que es la imagen, a, que es el valor determinado que estamos dando, y la pendiente f de a, que pues ya vemos la funcionalidad de la derivada en un punto de una función, que es algo muy diferente con lo que sucede acá en la función derivada. La función derivada nos puede interpretar como estas aproximaciones, estas variables y este comportamiento de las rectas, de las pendientes de las rectas tangentes y las aproximaciones tanto desde lo secante como, o sea, la separación de dos puntos, hacia la aproximación, hacia el comportamiento de las rectas de las rectas tangentes que se encuentren a la función determinada. Entonces podemos dar una idea más aproximada de la función derivada como el comportamiento de todas las rectas, de todas las pendientes de las rectas tangentes a la función determinada. Entonces, esta idea también hay que extrapolarla de, de entender que existen dos puntos y que cada vez lo vamos acercando, sino el comportamiento como tal de las pendientes de las rectas tangentes a la función que estamos derivando. Entonces, ese comportamiento lo podemos catalogar como la función derivada. Bueno, para finalizar, quisiera hablar un poco sobre cómo diseñar un buen curso de cálculo. Y pues inicialmente considero que los antecedentes en la población pues son fundamentales al desarrollo de cualquier espacio de formación. Eh, como bien sabrán, nos estamos formando para ser docentes en el área de la educación básica y en énfasis de la educación matemática. Bueno, para el desarrollo de la idea de cálculo, pues también tenemos que considerar el concepto y pues conceptualizar el tema en específico, como llevar la construcción apropiada de lo intuitivo nos permite dar una idea mucho más acertada, mucho más concreta hacia cómo podemos nosotros construir ideas abstractas, porque pues el estudiantado por lo general lleva un proceso de que el infinito es lo más grande, no se puede medir, no se puede pues interpretar, encerrar en algunos y este tipo de cosas. El cálculo abre una nueva ventana hacia que debemos considerar el infinito como algo que puede ser manejable y una idea que el infinito lo tenemos alrededor de nosotros en todo momento. Entonces esta relación de el contexto, la población, la conceptualización, el desarrollo y la construcción de lo intuitivo nos puede llevar una buena clase de cálculo. Tomar los límites como
como ideas de distancia, me parece una forma bastante adecuada para empezar a afrontar la idea de algo que pueda convertirse tan pequeño, pero que no desaparezca, que es una idea como bastante eh, acomodada a la situación del límite cuando tienda a algo, o el comportamiento de ciertos objetos de la naturaleza a encontrarse en un punto determinado, a, a la idea de la existencia de un punto de acumulación, la idea de las sucesiones inicialmente pueden ser trabajadas también a medida de que se va construyendo esa idea intuitiva de que algo puede seguir creciendo, creciendo de tal forma hasta que toda podamos seguirlo controlando o viceversa, que pueda convertirse en algo tan pequeño pero que nunca desaparezca. Esta idea se puede relacionar con el pensamiento métrico de las distancias y pues pensamiento numérico para poder hablar de sucesiones a la misma vez. Bueno, algunos referentes bibliográficos que pude sugerir en este video. Presentemente pues las ideas de funciones y gráficas de la serie síntesis y pues algunas ideas de Carmen de Azcárate sobre el cálculo diferencial e integral de la misma editorial. Eh, dos, dos libros recomendados. Y pues por último, el libro taller para la enseñanza del concepto de derivada en el grado 11 sobre un enfoque geométrico. Es una tesis laureada de la Universidad Nacional de Colombia en sede en Medellín para la Facultad de Ciencias Exactas. No siendo más, agradezco a todos y pues hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.